Ok, aquí llega el vídeo largo sobre Sudán. Así que aquellas personas que se aburren con vídeos largos, por favor, ir a ver el corto. Y aquellos que quieren detalle y entender exactamente lo que está pasando en Sudán, desde nuestro punto de vista, por favor, quedaros. Vamos a empezar con el hecho de que Sudán es un país dividido étnicamente. Ahora, no es muy visible la diferencia entre los del sur y los del norte. Pero los del norte tienden a ser más claros, como los etíopes, mientras los del sur son más de una tez como la mía, ¿no? Se parecen más a los africanos mal llamados subsaharianos, ¿no? Entonces es importante destacar que en un pasado, en el Sudán, ¿ok? Incluso antes de Cristo, hubo una esclavitud enorme por parte de los árabes, ¿ok? En el norte de África, y esto incluía el Sudán. Muchas personas de tez oscura subsahariana fueron vistas como esclavos, prácticamente, y fueron llevadas a países tan lejos como la India. De ahí el hecho de que en India haya personas africanas en ciertas partes, y dentro del sistema de casta son prácticamente la etnia más baja dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, hubo barbaridades, como prácticamente mutilar, cortar genitales, plantarlos en el desierto, asesinar, violar, etc. Algo peor que la esclavitud transatlántica que conocemos a día de hoy. La castración era algo que hacían continuamente, ¿no? A los esclavos. Ahora, ten en cuenta que el ser árabe no es una cosa de color. Hay árabes más oscuros que yo, ¿ok? Hay árabes que son más oscuros que los africanos subsaharianos. Pero aún así, si veis las facetas, sus caras, veréis en detalle que son un poco diferentes. Pero lo que más le distingue es el uso del árabe en su comunicación. Es importante destacar lo que ocurrió en un pasado para entender el trato inhumano y asqueroso que están dando las fuerzas de apoyo rápido a las personas de Sudán en el sur. También es importante entender las guerras civiles que han ocurrido, en las cuales el sur eran los que estaban prácticamente mutilando a los del norte, y ahora ocurre lo contrario. ¿Ok? Hay que entender esto, entender el nivel de racismo y asquerosidad que existe ahora mismo en el conflicto entre personas africanas. ¿Ok? Racismo no se limita a blanco y negro. Racismo se extiende a personas del mismo color que las ven simplemente inferiores por el hecho de tener cierta nacionalidad o tener diferentes o venir de diferentes culturas, ¿no? Entonces, las atrocidades que os estamos mostrando en guerras geopolíticas son increíbles. Asesinatos masivos de personas, ¿ok? Poblaciones enteras destruidas, arrasadas, que nos recuerda mucho a lo que han estado haciendo el M23 en Congo, en el este de Congo, en la región de Kivu, ¿ok? Y no vayáis muy lejos, no desvinculéis lo que ocurre en el Congo con lo que está pasando en Sudán, porque está muy vinculado. Y es exactamente la misma estrategia que se está usando. No sé si habéis visto mi vídeo sobre el Congo, os aconsejo que lo veáis en YouTube, es largo, kilométrico, pero explica en detalle exactamente lo que está pasando en este país africano. Ahora, hablemos sobre Sudán, la tragedia de Sudán, ¿ok? Y su derivación en la tragedia de Sudán del Sur debe entenderse como el resultado de un proceso histórico y geopolítico largo y deliberado. No solo como meras catástrofes espontáneas, ¿ok? Para comprender la cronología y la lógica que condujeron a la partición, a las guerras repetidas y a la constante injerencia extranjera, hay que remontarse al periodo colonial y seguir paso a paso la huella de intereses foráneos que han moldeado la región durante más de un siglo. Bajo el dominio anglo-egipcio, ¿ok?, el llamado Condominium anglo-egipcio, en 1899 a 1956, Gran Bretaña administró Sudán desde El Cairo
y mantuvo un control militar y político que dejó una herencia de separación, como vemos hoy. El sur, mayoritariamente animista y cristiano, fue administrado y desarrollado de forma diferente al norte árabe musulmán. Esta división administrativa se convirtió en división social, política y económica, como vimos en Ruanda con los Hutus y los Tutsis. Las fronteras coloniales y las políticas del divide y vencerás sentaron las condiciones para los conflictos posteriores, como los que estamos viendo a día de hoy. No fue una separación natural. Las poblaciones estaban mezcladas y las identidades eran fluidas. Pero la manipulación de identidades lingüísticas y religiosas, como os he dicho antes, proporcionó líneas fáciles de fractura para intereses externos y élites locales. Y lo que deja atrás el Reino Unido lo coge Estados Unidos. La inteligencia, la historia y las mismas estrategias. En los años posteriores a la independencia del Sudán, en 1956, las tensiones latentes estallaron en conflictos largos y bastante sangrientos. Tenemos la Primera Guerra Civil de 1995, que terminó en 1972, y la Segunda en 1983, que terminó en 2005. Ambas tuvieron raíces similares: marginalización económica y política de las regiones periféricas por parte de los centros de poder, control de recursos territoriales y la instrumentalización de identidades por líderes políticos en Sudán. Durante la primera fase de enfrentamientos, surgieron movimientos como los Anya-Nya, cuya lucha por autonomía y reconocimiento se cobró un altísimo precio en vidas humanas. La paz de 1972 fue temporal y no resolvió los problemas estructurales. Atención con Donald Trump, porque tiene muchísimo interés en Sudán, ¿okay? La reanudación del conflicto en 1983 dio lugar al surgimiento del SPLM o SPLA, bajo un señor que se llamaba John Garang. Buscarle. Es un líder con formación y conexiones occidentales, formado en parte en instituciones estadounidenses. Aquella guerra tuvo un componente decisivo: el descubrimiento y explotación del petróleo en el sur. Importante a destacar. El control de estas rentas transformó el conflicto en una lucha estratégica por recursos. Mientras tanto, potencias externas detectaron la oportunidad de desarticular un estado grande y potencialmente autónomo que en la mente de algunos estrategas podía desafiar intereses externos. Ahora veremos quiénes son estos estrategas, ¿ok? Entonces, a lo largo de las décadas finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, las potencias occidentales, ciertos estados regionales y actores como Israel trabajaron directamente o indirectamente para influir en los desarrollos internos del país. La tesis de algunos analistas defiende que lo que ocurrió fue una balcanización o fragmentación de estados grandes en multiétnicos, una idea que aparece en discusiones estratégicas como la llamada Genome Plan. Buscar esto, Genome Plan del Reino Unido. Esto formaba parte de un proyecto más amplio, que era debilitar unidades territoriales fuertes que pudieran generar autonomía política autonomía política y autonomía económica en áreas críticas como podría ser el petróleo, rutas marítimas y sobre todo acceso al Mar Rojo y a la cuenca del río Nilo. ¿Ok? Tengamos esto en cuenta. En este marco, dividir y debilitar Sudán servía más de un interés estratégico. Uno era aislar influencias adversas y otro controlar recursos y crear clientelas regionales. ¿Ok? En los años 90 y principios del siglo XXI, la competencia por influencia se hizo más patente. Tenemos a China, ¿ok?, que trajo a Sudán inversiones masivas en infraestructura y energía. Apareció como un actor clave en el Sudán. Antes de la secesión del sur, antes de que se separase el sur, ¿ok?, Sudán era uno de los principales proveedores de petróleo para China.
¿ok? Y también había más de un centenar de empresas chinas, ¿ok? Que operaban en el país, en Sudán. Al mismo tiempo, teníamos a Estados Unidos e Israel que veían esto como una preocupación, ¿ok? Y veían esto como la penetración china en Sudán y buscaban contrapesos. Entonces, Israel, por su parte, mantuvo relaciones discretas con movimientos del sur, importante del sur. Ahora son los del norte, los que la están liando. En el pasado fue el sur, apoyados por Estados Unidos e Israel. E Israel ofrecía apoyo logístico y armamentístico a grupos rebeldes en momentos clave. Interés motivado tanto por el debilitamiento de regímenes árabes hostiles como por la búsqueda de aliados estratégicos en el Cuerno de África. Como os he dicho, el norte del país, ¿ok?, étnicamente está formado por personas árabes. Y Israel tiene como interés prácticamente mantener a los países árabes divididos. Sudán, siendo un país que tenía potencial en convertirse en un país árabe fuerte, está en el interés de Israel de mantenerlos divididos. ¿Ok? Esto es importante destacar. Y lo hicieron de muchas formas. Ahora, tenemos el conflicto de Darfur, uno de los más conocidos, ¿ok?, que salía en los medios occidentales, se hablan de genocidio y todo eso, que comenzó en 2003. Esto ilustra cómo las guerras se entrecruzan. Los estudios y reportes internacionales encontraron que algunos de los insurgentes de Darfur habían recibido entrenamiento y apoyo de redes ligadas al sur, con rutas de abastecimiento a través de Uganda, Eritrea y Chad. La respuesta de Khartoum, que era la capital, ¿ok?, y las operaciones de milicias locales como la Janjaweed se llamaban, derivaron en atrocidades denunciadas en el terreno. O sea, culparon al gobierno de llevar a cabo atrocidades. Washington y ciertos organismos estadounidenses financiaron la crisis, ¿ok?, como lo definieron como un genocidio, a pesar de que ellos mismos junto a Israel están financiando el sur del Sudán, ¿ok? Y sacaron instrumentos legales como la Sudan Peace Act en el 2002. Pero otras organizaciones internacionales, ¿ok?, médicas y multilaterales, matizaron o rechazaron esa clasificación estricta por parte de Estados Unidos, que quería denominar al gobierno de Sudán como un gobierno, ¿ok?, el cual está llevando a cabo genocidio contra las personas del sur. Porque Estados Unidos e Israel están apoyando al sur, ¿ok? Entonces, la etiqueta política de genocidio sirvió para legitimar sanciones, financiamiento a la oposición y una mayor intervención exterior por parte de Estados Unidos al sur del país. Las sanciones económicas impuestas desde los 90, junto con las restricciones y la explotación de recursos y episodios como el bombardeo estadounidense de la planta farmacéutica El Shifa, ¿ok?, esto ocurrió en 1998. Estados Unidos bombardeó una planta farmacéutica en Sudán y destruyeron la capacidad productiva civil y profundizaron la dependencia de ayuda externa de Sudán. El caso del Shifa, ¿ok?, derribada por Estados Unidos bajo alegaciones controvertidas, ¿ok?, respecto a vínculos con amenazas terroristas, dejó claro que la acción militar contra infraestructura civil podía realizarse con poco costo político para el agresor y un costo humanitario enorme para la población local. Lo que causó esto fue una crisis humanitaria, donde las personas del Sudán, tanto del norte como del sur, se quedaron prácticamente sin medicinas. Esto también llevó al hecho de que el país prácticamente se debilitó y no podía proveer comida a su población. De ahí el hecho de que se crease la hambruna que conocemos del Sudán, ¿no? Entonces, Estados Unidos prácticamente organizó todo esto. Todo porque el gobierno del norte de Sudán en ese momento estaba desvinculándose, ¿ok?, del Reino Unido, de Estados Unidos e Israel, y quería prácticamente crear su propio estado y unificar el país por completo, mantenerlo unido, ¿no? Esto era algo que Estados Unidos e Israel no podían permitir, porque el objetivo era dividir al país en diferentes etnias, como lo vemos hoy. Como os he dicho, la balcanización del Sudán iba a ocurrir sí o sí, ¿ok? Entonces,
La combinación de guerra, sanciones y dependencia humanitaria creó lo que algunos han llamado el negocio de la catástrofe, que es una dinámica en la que la ayuda humanitaria y la crisis se retroalimentan, beneficiando a ciertos actores externos y locales. Y esto ya han hecho muchos conflictos, ¿no? Donde tenemos organizaciones como la Cruz Roja y otras organizaciones occidentales que supuestamente van a proveer ayuda y apoyo a la población local que está sufriendo, son los que racionan la comida y los recursos que se le da a la población que se está muriendo de hambre. Y esto fue lo que utilizó Estados Unidos como un arma. La alimentación, la ayuda externa, la utilizó como un arma, usando a las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales para controlar el flujo de comida y recursos a las personas del Sudán. Y os digo esto para que veáis que esto es algo que ha sido creado, algo que ha sido estructurado por parte de potencias externas, primariamente por Estados Unidos, ¿ok? En 2005 llega la firma de los acuerdos de paz, ¿ok? Lo que llamaron el Comprehensive Peace Agreement entre Khartoum y el SPLM, que eran los rebeldes del sur. Y esto abrió camino a la autonomía del sur y finalmente a la secesión del Sudán del Sur en el 2011. La partición, lejos de traer estabilidad, formalizó la pérdida para Khartoum, la capital, de la mayor parte de sus reservas petroleras que estaban en el sur. Se estima que el sur albergaba alrededor del 75% de los yacimientos petroleros de Sudán. Y esto es súper importante a entender porque esto claramente te dice exactamente una de las mayores razones por las cuales está ocurriendo el conflicto de hoy. Desangrando las finanzas del norte, ok, esto es lo que ocurrió después de la partición. También lo que hicieron fue, pues eso, desangrar las finanzas del norte y dejaron los dos estados en una situación económica precaria, ¿ok? Ahora, el nacimiento del Sudán del Sur fue celebrado en Occidente como un triunfo de la autodeterminación, pero en los documentos y prácticas se pueden ver claros elementos de ingeniería política. El nuevo Estado asumió compromisos rápidos con instituciones financieras internacionales, solicitando, por ejemplo, acceso al FMI casi inmediatamente, lo que indicaba su dependencia de capital y asesoría externa, ¿ok? Y no solo de capital, sino de ayuda, porque el país estaba empobrecido y no tenía ni los recursos ni el conocimiento para extraer ese petróleo y dependían de compañías extranjeras para hacerlo. Entonces, apenas consiguieron la independencia, las contradicciones explotaron. La economía de Juba quedó dominada por compañías asiáticas, en particular chinas, que controlaban las concesiones petroleras. El interés estadounidense por quebrar esa influencia dio paso a tácticas más directas, ¿ok? Y os digo que hay informes y análisis que describen la intervención de Estados Unidos, ¿ok? Y el papel proactivo de Israel y la colaboración del gobierno o de gobiernos regionales, como el de Museveni, ¿ok?, en Uganda, y también describen operaciones de influencia y apoyo militar a facciones en Sudán del Sur. Y esto es importante destacar. Tenéis que ver el mapa de África para entender por qué Uganda está metida en esto, por qué Kenia está metida en esto, ¿ok? Uganda, tener en cuenta que es un país prácticamente que sirve los intereses de Estados Unidos en el continente africano, tanto en las grandes regiones de los lagos como en el norte del país en sí, del continente en sí, ¿ok? Entonces, la presencia de AFRICOM en la región, que es lo que está intentando evitar Gaddafi, la estrategia de alianzas con líderes locales y la promoción de ONGs e iniciativas de construcción de Estado crearon un andamiaje para una intervención prolongada, ¿okay? Crearon todo lo necesario para que existiese ese conflicto prolongado. En ese contexto, la partición de Israel se manifestó públicamente. O sea, la idea que tenía Israel de dividir al Sudán en sí entre norte y sur y aún mucho más, pues prácticamente se cumplió, ¿no? Se manifestó públicamente y en acuerdos comerciales con fachada civil. Por ejemplo, tenemos contratos con empresas como Israel Military Industries, IMI,
Se anunciaron como proyecto de infraestructura hídrica y desalinización en el sur de Sudán. Pero IMI o IMI es ante todo un proveedor militar. Y hay motivos para sospechar que este tipo de acuerdos sirvieron, cuando menos parcialmente, ¿ok? Como vías de entrada para material militar, financiación y redes logísticas. La lógica era clara: proporcionar a Juba, que era la capital del sur, capacidades que en la práctica reforzaban su posición frente a Khartoum y al mismo tiempo erosionaran la presencia de China. O sea, como veis, Israel y Estados Unidos tenían aquí los mismos objetivos, que era debilitar a China y asegurarse de que China no pudiese beneficiarse de ese petróleo que salía del Sudán del Sur. Acordaos de lo que pasó en la guerra de Irak y Afganistán, donde prácticamente los estadounidenses quitaron a Saddam Hussein del medio, pero luego los que se beneficiaron económicamente de esta guerra prácticamente fue China. Fue China la que envió a sus empresas a Afganistán, ¿ok?, prácticamente a extraer ese petróleo. Pues exactamente lo mismo pasó en Sudán. Cuando se dividió el país entre el norte y el sur, los chinos fueron los que comercialmente obtuvieron esos contratos para extraer ese petróleo. Y eso fue algo que claramente a Occidente y a Israel no le gustó en absoluto, ¿ok? Recordemos esto porque es súper importante. Al principio, Estados Unidos e Israel apoyaron al sur, ¿ok? Porque el norte era un gobierno el cual se quería independizar de sus antiguos colonizadores, no quería saber nada de Israel, ¿ok? Por razones obvias, entonces apoyaron al sur. Pero ahora está pasando exactamente lo contrario. Y no solo tenemos a Israel, sino también tenemos a los Emiratos Árabes, que están apoyando al norte, ¿ok?, que son la parte árabe, para llevar a cabo una limpieza étnica prácticamente en ciertas ciudades del sur. A la par, se promovieron ideas para alternativas de exportación del crudo del sur de Sudán, ¿ok? Por ejemplo, Israel prácticamente propuso un oleoducto de casi 1000 millas hacia la costa de Kenia, que habrían evitado la dependencia de las tuberías, de los ductos que atraviesan territorio de Sudán. Pero esos proyectos de elevada inversión y riesgos geopolíticos rara vez se concentraron se concentraban de forma que excluyeran a las grandes compañías e intereses extranjeros. La confrontación sobre el acceso a las rutas de exportación y a los yacimientos limítrofes estuvo siempre a punto de provocar enfrentamientos abiertos entre Khartoum y Juba. Y entendéis que el norte obviamente no quería permitir que el sur pudiese exportar ese petróleo de forma independiente, porque lo que estaban haciendo es debilitar económicamente al norte. Pero el sur, siendo la zona más pobre del Sudán, pero la que contenía el 75% del petróleo, estaba buscando formas de sacar ese petróleo. Y ahí el hecho de que tengáis involucrada a Kenia y a Etiopía, ¿ok? Porque ese petróleo tenía que llegar de una forma u otra al Mar Rojo. Y estos países, Kenia sobre todo bajo el gobierno de Ruto, están súper involucrados en la financiación y el apoyo del sur del Sudán, de las milicias del sur del Sudán contra el norte del Sudán. ¿Ok? Mientras tanto, la financiación y sostenimiento de fuerzas armadas en el sur y la profesionalización de grupos rebeldes plantearon la pregunta ¿de dónde viene el dinero exactamente? Estos rebeldes, como siempre, ¿de dónde sacan todo este dinero? En muchos casos se documentaron pagos relativamente altos a combatientes. Por ejemplo, hay testimonios sobre sueldos de unos $300 mensuales a excombatientes del sur. Ok. Lo que requiere que fuentes de financiación externas, persistentes y opacas están involucradas, ¿ok? Ahora hay periodistas y fuentes sobre el terreno que plantearon que solo redes estatales o agencias de inteligencia con recursos significativos podrían sostener esos pagos y la lógica a gran escala durante años, ¿ok? ¿Qué agente de inteligencia podría hacer esto ahora mismo? Pues en estos análisis críticos por parte de reporteros se acusó a la CIA de haber financiado o potenciado operaciones encubiertas para contrarrestar la expansión china en los campos petroleros en el sur del Sudán, reduciendo temporalmente la capacidad china en momentos clave. ¿Ok?
Otras fuentes, por ejemplo, el propio Omar al-Bashir, intentó maniobrar con potencias rivales cuando lo necesitó, que era el presidente del norte. En noviembre de 2017, al-Bashir viajó de forma urgente a Sochi, ¿ok? A Rusia, para reunirse con Vladimir Putin y solicitar apoyo frente a lo que él describía como acciones agresivas por parte de Washington. No sé si recordáis esto. Fue un momento histórico donde Rusia prácticamente se vio involucrada en este conflicto del Sudán, ¿no? Pues en esa visita pedía explícitamente protección y ofrecía a Rusia facilidades estratégicas en el Mar Rojo, en África. La búsqueda de Moscú por puertos logísticos y presencia en el litoral del Mar Rojo, que es una cuestión de importancia estratégica para las rutas marítimas y para el equilibrio en el Cuerno de África, explica por qué Bashir buscó el amparo ruso en momentos de aislamiento creciente por parte de Estados Unidos e Israel. No obstante, cuando él cayó en el 2019, Rusia mantuvo una postura prudente y evitó tomar partido públicamente, lo que refleja la complejidad de apostar por países en procesos de implosión, ¿ok? Como era el Sudán. Prácticamente Rusia dijo, nos metemos en esto, pero había planes de construir una base naval rusa en el Sudán, ¿ok? Y de ahí el hecho de que Estados Unidos se involucrase aún mucho más. No querían permitir a Rusia que tuviese prácticamente acceso al Mar Rojo, a pesar de que lo tiene, tanto Rusia como China, ¿ok? Pese a todo, la competencia por influencia en la región nunca se limitó a Estados Unidos y China. Israel, preocupado por la consolidación de estados árabes democráticos que podrían condicionar el reconocimiento diplomático a avances en la cuestión palestina, prefirió en la práctica regímenes autoritarios que garantizasen acuerdos y normalizaciones sin presiones internas. Como ya os dije, el gobierno del norte no quería saber nada, absolutamente nada con Israel debido a la cuestión de Palestina, por lo cual Israel quería dividir por completo el país. El proceso que llevó a que Sudán diera pasos hacia la normalización con Israel, en el marco más amplio de los acuerdos de Abraham, sabéis los que son, ¿no? Los países árabes quieren llegar a relaciones prácticamente fructíferas y cordiales con Israel, pues después de que se normalizasen estas relaciones, esto también fue acompañado por incentivos estadounidenses. Por ejemplo, Estados Unidos hizo gestos diplomáticos y alivios de sanciones que algunos analistas interpretaron como pagos políticos para asegurar alineamiento de Khartoum sin pasar por una transición democrática auténtica, ¿no? Luego de ese conflicto de Darfur otra vez. Y su presentación internacional ofrecen otro módulo esencial de esta narrativa. El uso de la narrativa de genocidio o de atrocidades para legitimar sanciones, ¿ok? Intervenciones e incluso cambios políticos. Tenemos a estados, a países y ONGs occidentales que emplearon esta narrativa con fuerza, pero organismos científicos, sanitarios y en ocasiones la propia ONU matizaron o no llegaban a calificar la situación estrictamente como genocidio. Aún así, la retórica humanitaria funcionó como palanca política para justificar presiones y para acelerar la reconfiguración del mapa político y económico de Sudán, ¿ok? Esto es importante destacar, porque esta estrategia se sigue en muchos países, ¿ok? El uso de, hay un hombre malvado, Connie, en Uganda, que está robando a niños, que está matando a mucha gente, hay que intervenir, ¿no? Hay una persona malvada en el Congo, hay que intervenir. Siempre sacan a ese boogeyman, como le llaman ellos, ¿no? A esa persona que hay que odiar y justifica sanciones, justifica aislamiento político y justifica invasiones. Pues exactamente lo mismo pasó en Sudán. Por su parte, la cuenca del Nilo y el control de las aguas del Blue y del White Nile, o sea, el azul y el blanco, el Nilo azul y blanco, añadieron otro elemento estratégico, ¿ok? Como ya sabéis, Sudán es un país muy interesante históricamente porque no solo había pirámides en Egipto, sino que el Sudán tiene muchas más pirámides de las que tenía Egipto, lo cual te dice claramente que ambas civilizaciones crecieron al mismo tiempo y Sudán incluso tiene más
historia en cuanto a la creación de pirámides. Y no solo eso, sino que cuenta la historia que los egipcios descendieron de Kilimanjaro siguiendo el comienzo del río Nilo y acabaron en su desembocadura y crearon esta gran sociedad de Egipto, pero Sudán también formó parte de esto. Y ambas sociedades tuvieron luchas continuas, ¿no? Entonces, como ya sabéis, el Nilo pasa por ahí y el control sobre el Nilo es estratégico, ¿ok? Y hay otros países que también quieren control sobre el Nilo. Uno de ellos es Egipto y el otro es Etiopía. Ambos estuvieron al punto de llevar a cabo un conflicto por controlar el flujo de estas aguas. ¿Ok? Entonces, el control de las fuentes del Nilo, tiene implicaciones regionales directas sobre la seguridad hídrica de Egipto y Etiopía. Por ello, los grandes proyectos, las alianzas y hasta las maniobras políticas de Sudán no pueden desvincularse de la geopolítica del agua. Analistas de los 90 ya advertían sobre conflictos potenciales por las aguas del Nilo, y esa posibilidad sigue pesando en las decisiones de actores externos. ¿Ok? Ahora, en todo este cuadro de rivalidades, Uganda y su presidente Yoweri Museveni desempeñaron un rol operativo y logístico que favoreció la proyección occidental en la región. Museveni, con una larga trayectoria de colaboración con Washington, permitió que Uganda fuera la plataforma de operaciones, base de tránsito y apoyo para fuerzas afines a los intereses occidentales en la región, como siempre. Su régimen también ha sido señalado por prácticas de venta de tierras a inversores extranjeros y por represión de la disidencia, lo que hizo un socio útil desde la óptica de potencias foráneas interesadas en estabilidad instrumental, ¿no? Y esto es importante destacar, porque tenemos a países los cuales buscan mucho terreno en el continente africano, y es algo que Sudán tiene, ¿ok? Tenemos países que prácticamente son desiertos, ¿no? Os dejo adivinar cuáles son. Arabia Saudita, Emiratos Árabes, ¿ok? Etcétera. Estos países siempre han estado buscando terrenos fértiles en el continente africano. Entonces, Sudán es uno de esos territorios, donde necesitan esos terrenos para poder cultivar su comida y luego exportarla a los Emiratos Árabes y a Arabia Saudita. Entonces, como veis, este conflicto es tridimensional, o tiene más de 3 dimensiones. No solo es el agua, no solo son los terrenos, no solo es el petróleo, no solo es el oro, no solo son los conflictos geopolíticos entre las grandes potencias, tiene mucho más. Por lo cual este país es uno de los peores países en cuanto a crisis que hemos visto debido a todos estos intereses. ¿Ok? Ahora, por último, resulta imprescindible subrayar el coste humano. ¿Ok? Hay millones de desplazados, cientos de miles y por algunos conteos, millones de muertos a lo largo de décadas. Hambrunas como efecto directo de la guerra y de las sanciones y la destrucción del tejido social y productivo. El objetivo estratégico de fragmentar y controlar recursos ha producido en la práctica la desarticulación de estructuras estatales y el empobrecimiento masivo de poblaciones que, en muchos casos, han sido convertidas en rehenes de un tipo de neocolonialismo que funciona mediante contratos, bases militares, ONG financiadas por países occidentales y mercados de la seguridad. Ok, en síntesis, la historia reciente de Sudán y Sudán del Sur es la historia de un gran país dividido y explotado por el entramado complejo de intereses coloniales y poscoloniales. La lógica del poder global, Estados Unidos y Reino Unido conjuntamente, la presencia económica de China y los intereses estratégicos de Israel. También tenemos las tácticas regionales de gobiernos aliados como el de Uganda y la actualización de redes encubiertas y agentes subrepticios que han manipulado fuerzas locales. ¿Ok? Todo ello ha llevado a que generación tras generación
Los mayores perjudicados de todo esto han sido los habitantes del país, ¿no? Los civiles. Porque aquí dos un montón de partes, ¿ok? Tenemos una soberanía de Sudán completamente erosionada, ¿ok? Su economía completamente saqueada, su sociedad fracturada y su futuro prácticamente hipotecado por cuerpos de poder externos, que han obtenido beneficios estratégicos y económicos mientras la población padecía las consecuencias, ¿no? Entonces, ahora, media hora ya de vídeo, pero hay que terminar esto. ¿Cómo vinculamos esto al presente? Victoria Nuland, justo después de que terminase el mandato de Joe Biden, visitó el Sudán, ¿ok? Y prácticamente sacó una historia falsa, que era el hecho de que el grupo Wagner estaba apoyando al gobierno del Sudán del Norte. Esto no era cierto. Pero junto a ella trajo amenazas para el gobierno del Sudán del Norte y les dijo, como sigáis así, os vamos a destruir. Buscarlo. La vendedora de cookies fue al Sudán también. Y de ahí prácticamente se creó el conflicto entre estas dos facciones del ejército de Sudán. Ok, teníamos al ejército de Sudán normal y luego tenemos a las fuerzas de Rapid Support Forces, ok, las fuerzas de apoyo rápido, ok. Estas fuerzas de apoyo rápido vienen de la guerra civil en sí. Se les dio un sitio en el ejército después de la guerra civil que ocurrió en el Sudán. Entonces su división fue algo fácil de hacer y de crear. Ahora, estas fuerzas de apoyo rápido se separaron porque obtuvieron financiación de poderes externos, entre ellos los Emiratos Árabes, a los que a muchas personas les encanta ir. Esta ciudad artificial que se ha convertido, o que siempre ha sido, el Israel árabe, ¿ok? Que no solo genera problemas en Siria, en Irak y en otros sitios, con lo que vimos su financiación de grupos terroristas súper conocidos que no voy a nombrar ahora mismo, que muchos están en poder ahora mismo en Siria, ¿ok? Financiaron esto abiertamente, se lo dijeron a Bashar al-Assad. Pues ahora también están financiando a este grupo del ejército sudanés, que no se puede describir como grupo del ejército sudanés. Ahora mismo han pasado a la categoría de terroristas, porque están financiados por los mayores financiadores del terrorismo, ¿ok? Y su objetivo es claro: desplazamiento de las personas del sur de Sudán. Necesitan esos territorios fértiles y necesitan esos yacimientos de oro, de minerales y sobre todo de petróleo. Los Emiratos Árabes junto a Israel y a Estados Unidos prácticamente están financiando, ¿ok?, este desplazamiento étnico. Ahora, ten en cuenta que el gobierno del norte sigue prácticamente en contra de todos estos países occidentales. Pero ahora esta facción del ejército que se ha dividido ha comenzado a atacar al gobierno. Bueno, llevan ya años haciéndolo, ¿ok? Tenemos a diferentes actores en estas fuerzas. No solo son gente del Sudán, tenemos a personas de Etiopía. Esas personas que están luchando contra el gobierno de Etiopía, en el Tigray, vemos a miembros de estos que están también involucrados en este conflicto. No solo eso, tenemos a mercenarios colombianos que están involucrados en este conflicto. ¿Dónde hemos visto a mercenarios colombianos? En Ucrania. Este vínculo te dice exactamente todo. En la guerra global contra el levantamiento de China, de Rusia y prácticamente estos países que están encontrando una alternativa a la hegemonía occidental, incluye mercenarios. Y estos mercenarios que tienen experiencia en Ucrania se les ha enviado a Sudán. No solo a Sudán, también se les ha enviado a Mali, se les ha enviado a Burkina Faso, se les ha enviado también a Níger. No solo hay colombianos, hay ucranianos y de otras nacionalidades. Hey, se reciclan. Los que no te va bien allí en Ucrania, te puedes ir con las fuerzas de apoyo rápido al Sudán. Y esto te dice exactamente quién está financiando a estas personas. A pesar de que antes el conflicto fuese entre el norte y el sur, ahora el norte, que se ha dividido, está aprovechando para atacar a las personas del sur, que está defendiendo el gobierno de Sudán. Ahora, están ya lanzando masacres masivas. Estamos hablando de masacres de 200 o 300 personas a manos de una persona solo. Hemos mostrado los vídeos, los habéis visto.
Familias, una mujer con sus 4 hijos pidiendo piedad, pidiendo que no les asesinasen, asesinados a balazos, violados, mutilados, todo tipo de barbaridades como las que vimos en Ruanda. Y es que existen vínculos aquí entre lo ocurrido en Ruanda y lo que continúa ocurriendo en el Congo. ¿Ok? Recordad que el Congo, después de una lucha incesante contra los miembros del M23 que eran financiados por Ruanda, y llegaron a un acuerdo de paz entre Ruanda y el Congo, a pesar de que Ruanda decía que no apoyaba al M23. ¿Ok? El gobierno del Congo prácticamente hizo esto a su población. Cogió y firmó un acuerdo con los Estados Unidos donde proveería minerales y daría prácticamente acceso a compañías de estadounidenses y occidentales a extraer los minerales del Congo y quitaría los derechos a las empresas chinas. Otra vez, el conflicto se extiende. No se limita al Congo, no se limita al Sudán, se extiende a otros países. Estados Unidos, con AFRICOM, está completamente involucrada en la mayoría de conflictos que existen a día de hoy en el continente africano. ¿Ok? Entonces, como veis aquí, estas fuerzas de apoyo rápido no son más que mercenarios, no son más que terroristas, financiados por países, los cuales tienen un interés político, económico, geoestratégico en el país, en Sudán. ¿Ok? Entonces, después de todo lo que ha ocurrido y lo que falta por ocurrir, porque este genocidio, esta limpieza étnica va a seguir ocurriendo. No sé si se puede llamar genocidio, porque os aseguro que las personas del norte y del sur son muy parecidas. La diferencia es que unos hablan árabe y los otros no. La diferencia también hay algunos rasgos faciales que son un poco diferentes. Algunos parecen un poco más árabes, más de Etiopía, más de Somalia, etc. Es una mezcla, ¿no? Pero siempre han convivido en conjunto. Pero si veis los vídeos donde asesinan a personas, veis que aquellos asesinados son muy parecidos a aquellos que asesinan. Entonces, por eso muchos lo describen como una guerra civil. Pero la razón por la cual no la describo como una guerra civil es debido al hecho de que hay potencias extranjeras que están involucradas al 100% en este conflicto. Y eso es algo que tenéis que entender cuando miráis al Sudán. No tenéis que ver como una guerra civil, lo tenéis que ver como una guerra de potencias, donde dos bandos están luchando uno contra el otro por obtener control, poder sobre territorios y sobre recursos naturales. Así de simple. Luego tenéis, como os he dicho, a Egipto, tenéis a Etiopía, tenéis a otros países que están prácticamente aprovechándose de la situación, tenéis a Kenia, tenéis a Uganda, tenéis al Chad. Hay un montón de países involucrados en el conflicto del Sudán. Ahora, ¿cuál puede ser el futuro de este país? La balcanización, como he dicho antes. Es el objetivo, balcanizarlo, dividirlo en pequeños cachos o en pequeñas regiones controladas por diferentes hombres de guerra, y así poder saquear el país al 100%. Ahora, como veis, a pesar de que China se ha beneficiado mucho de este país, parece ser que China ahora mismo es la gran perdedora. Y de ahí el hecho de que estén buscando otras fuentes de recursos de petróleo y gas, como es Rusia. Han encontrado una alternativa, ¿no? Pues Estados Unidos violentamente se abre paso, como hicieron antiguamente las colonias, las potencias occidentales. No se abren paso con democracia, como dicen constantemente, sino que se abren paso con asesinatos y permitiendo prácticamente la aceleración de limpieza étnica en el país para justificar la expansión en ciertos territorios y el control de ciertos territorios junto a Israel y los Emiratos Árabes. ¿Ok? Entonces, para finalizar, importante destacar que muchos lo denominan como conflicto étnico también debido a que son la misma gente los que están asesinando. Pero hay muchísimo racismo. Como he dicho, el racismo no se basa en color solo, se basa en poder, ¿no? El poder, eso es lo que es. Algunos se consideran más superiores que otros por el simple hecho de hablar árabe. Otros por el simple hecho de, yo qué sé, de linaje histórico, ¿no? Pero lo importante es que las personas del país están muriendo, están siendo masacradas por diferentes facciones. Y estos son crímenes que los países occidentales ahora mismo, a pesar de que critican en los medios occidentales, a pesar de que critican en las Naciones Unidas, como ya sabemos, muchas veces critican cosas para hacerlas visibles a las personas, pero no te dicen exactamente quién es la mano invisible que está detrás. Que en muchos casos son los mismos países que prácticamente denuncian las violaciones de derechos humanos que están ocurriendo. Y al mismo tiempo que denuncian, prácticamente no hacen nada para arreglar la situación porque tienen sus intereses detrás de ello.
Bueno, este vídeo ha sido bastante largo, 40 minutos, ¿ok? Pero creo que he descrito detalladamente la historia que ocurrió en Sudán, lo que ha llevado al conflicto actual, ¿no? Tengo otro vídeo en el cual hablé sobre Sudán hace tiempo ya, cuando comenzó el tercer conflicto entre estas dos facciones, ¿no? Si queréis echarle un vistazo. Pero aquí os dejo con esto. Espero que os haya gustado. Por favor, dale al like, compartirlo, guardarlo. Y como siempre, la verdadera información viene de nosotros.